Marido abandonó a su esposa en el aeropuerto, pero no se imaginaba quién estaba observando todo. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba abarrotado de viajeros, familias despidiéndose con lágrimas en los ojos, ejecutivos de traje revisando sus relojes con impaciencia y turistas que arrastraban maletas coloridas, emocionados por la aventura que les esperaba. Pero en medio de ese caos perfectamente orquestado, Clara sentía que su mundo era un lugar seguro, estable y lleno de amor. Tomó la mano de Eduardo con dulzura y le sonrió, sin sospechar que esa sería la última vez que sentiría su calidez. No puedo creer que por fin vayamos a hacer este viaje. Lo hemos planeado tanto, susurró, apoyando su cabeza en su hombro. Eduardo la besó en la frente, su gesto tan perfectamente calculado que no revelaba la tormenta que ocultaba dentro de sí. «Te lo mereces, mi amor», respondió con una voz serena. Clara suspiró, cerrando los ojos por un momento. Había esperado este viaje con ansias. Después de años de sacrificios, noches de desvelo y de haber puesto su alma en la relación, sentía que este era su premio, su recompensa por haber apostado todo por Eduardo. Se conocieron 6 años atrás, cuando ella aún era una joven soñadora que creía en el amor incondicional. Eduardo era el hombre perfecto, apuesto, encantador, con una sonrisa que podía derretir hasta el corazón más frío. Se casaron rápidamente, y aunque su matrimonio tuvo altibajos, Clara siempre creyó que el amor lo superaba todo. En los últimos meses, Eduardo había estado distante. Llegaba tarde del trabajo, evitaba el contacto visual y, a veces, tenía un olor extraño en la ropa, como un perfume que ella no usaba. Pero Clara, con el alma de una mujer que amaba ciegamente, se convenció a sí misma de que eran imaginaciones suyas. Ahora estaban ahí, con boletos de avión en mano, listos para volar hacia unas vacaciones que, en su mente, serían la oportunidad perfecta para revivir la pasión, para recuperar al Eduardo que ella conoció. ¿Quieres un café?, preguntó ella, levantándose con entusiasmo. Sí, claro, respondió él, con una sonrisa leve, aunque sus ojos no reflejaban la misma alegría. Clara no lo notó. Se alejó con ligereza, sintiendo mariposas en el estómago. Mientras caminaba hacia la cafetería, imaginaba los días soleados que les esperaban, los paseos románticos, las cenas a la luz de las velas. Quería sorprender a Eduardo con todo su amor, demostrarle que aún podían ser los mismos de antes. Pidió el café con una sonrisa y, cuando la barista le entregó la bebida, regresó casi corriendo, ansiosa por verlo de nuevo. Pero al llegar al asiento donde lo dejó, su mundo se detuvo. La silla estaba vacía. Las maletas ya no estaban. Y Eduardo había desaparecido. El corazón de Clara empezó a latir desbocado. Miró a su alrededor, buscando su rostro familiar entre la multitud, esperando encontrarlo en alguna fila, tal vez comprando algo en una tienda cercana. Pero no. No estaba en ninguna parte. El pánico comenzó a apoderarse de su cuerpo. ¿Eduardo?, susurró primero, como si él pudiera escucharla. Pero cuando los segundos pasaron y la realidad la golpeó como un puño en el estómago, su voz se quebró en un grito ahogado. «Eduardo». Se movió como una marioneta rota, sus pies tropezaban con el suelo mientras caminaba sin rumbo, preguntando a desconocidos si lo habían visto, revisando los baños. Mirando por los enormes ventanales del aeropuerto como si él pudiera estar afuera, esperándola con una broma tonta sobre haberle querido jugar una travesura. Pero no. El teléfono de Eduardo estaba apagado. Su pasaporte ya no estaba en su bolsillo. Las maletas que llevaban juntos ya no estaban en el suelo. Él simplemente se había ido. El temblor en sus manos se volvió incontrolable. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su respiración se entrecortaba y una sensación de asfixia se apoderó de ella. No. Esto no podía estar pasando. Intentó convencerse de que debía haber una explicación. Tal vez lo llamaron de urgencia del trabajo, tal vez se confundió de puerta de embarque, tal vez. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista.
Fue entonces cuando sintió una mirada sobre ella. Primero pensó que era alguien del aeropuerto, un pasajero curioso que se preguntaba por qué una mujer estaba de pie en medio del pasillo, con los ojos llenos de lágrimas y los labios temblando. Pero cuando giró el rostro, un escalofrío le recorrió la columna. Había dos hombres observándola fijamente. Uno vestía traje oscuro, con una expresión severa. El otro llevaba ropa casual, pero tenía el mismo aire de autoridad en su postura. Antes de que Clara pudiera reaccionar, uno de ellos se acercó. «Señora Clara, tiene que venir con nosotros». Clara parpadeó, sin comprender. «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?» «Yo, estoy buscando a mi esposo». El hombre no se inmutó. «Su esposo no es quien usted cree. Por favor, acompáñenos». Y, con esas palabras, el suelo bajo sus pies se desmoronó por completo. Clara sintió el mundo girar a su alrededor. Las luces del aeropuerto parpadeaban en su visión como si estuviera a punto de desmayarse. Su respiración se volvió errática y el sonido de las voces a su alrededor se transformó en un murmullo lejano, irreconocible. Los dos hombres frente a ella la miraban con firmeza. No había simpatía en sus rostros, pero tampoco hostilidad. Eran fríos, calculadores, como si la hubieran estado esperando durante mucho tiempo. «¿Cómo que Eduardo no es quien yo creo?», balbuceó Clara, su voz rota, su pecho subiendo y bajando con dificultad. El hombre del traje oscuro intercambió una mirada con su compañero. No parecían sorprendidos por su reacción, como si ya hubieran pasado por esto antes, como si hubieran visto a muchas otras mujeres en su misma situación. «Acompáñenos, señora. No es seguro hablar aquí». Clara sintió el instinto primario de correr. Sus piernas querían moverse, alejarse, escapar de la pesadilla en la que su vida se estaba convirtiendo. Pero, ¿hacia dónde iría? ¿Dónde buscaría a Eduardo? Eduardo. El hombre con el que había compartido su vida durante 6 años. El hombre que le prometió amor eterno. Él no podía haber hecho esto. No de verdad. El sonido del aeropuerto la golpeó como una bofetada, el altavoz anunciando vuelos, niños riendo, ruedas de maletas rodando por el suelo pulido, empleados atendiendo a pasajeros con rostros ansiosos. Clara sintió una lágrima caliente descender por su mejilla. Sin darse cuenta, sus pies empezaron a moverse. No porque confiara en esos hombres, sino porque no le quedaban más opciones. El camino hacia la sala privada del aeropuerto se sintió eterno. Sus piernas estaban entumecidas, su mente nublada. Los agentes caminaron a su lado con una precisión militar, evitando mirarla demasiado tiempo. Cuando llegaron a una puerta de seguridad, el hombre de traje oscuro mostró su identificación. Clara apenas alcanzó a ver el nombre en la credencial antes de que las puertas se abrieran y la dejaran entrar en un ambiente completamente distinto del bullicioso aeropuerto. La sala era pequeña, con una mesa de madera pulida en el centro y una gran pantalla de vidrio que cubría casi toda la pared. No había ventanas. Solo una luz blanca iluminando con crudeza cada rincón. «Siéntese, por favor». Clara no obedeció de inmediato. Sus manos temblaban. La sensación de que su cuerpo no le pertenecía la estaba consumiendo. El hombre del traje oscuro suspiró y cruzó los brazos. Su esposo, Eduardo Montes, no existe. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué significa eso? El hombre con el que usted se casó usaba una identidad falsa. No es Eduardo Montes. No trabaja donde dijo que trabajaba. No es el hombre que usted cree. Cada palabra cayó como un golpe sobre su pecho. Clara negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. Eso es imposible. Yo lo conozco. Sé quién es él. El otro agente, el que llevaba ropa más casual, deslizó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Dentro, había documentos, fotos, pruebas que parecían sacadas de una película de espionaje.
Clara sintió náuseas al ver las imágenes. Eduardo con otro nombre. Eduardo con otra mujer. Eduardo firmando papeles bajo distintas identidades. Su estómago se revolvió. No, susurró, llevando una mano a su boca, sintiendo que iba a vomitar. El hombre del traje oscuro continuó con voz implacable. El hombre al que usted conoce como Eduardo forma parte de una organización criminal internacional. Se especializan en fraudes financieros, lavado de dinero y tráfico de documentos falsos. Durante años, ha usado distintas identidades para estafar personas, empresas, gobiernos. Usted fue parte de su fachada. Clara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. No, no puede ser verdad. Su voz era apenas un hilo, un susurro desgarrador. El agente deslizó otra foto. En ella, Eduardo estaba besando a otra mujer. Clara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No era solo que Eduardo no era quien decía ser. Era que todo lo que habían vivido había sido una mentira. Sus noches juntos. Sus promesas. Sus caricias. Todo. Sus rodillas flaquearon y tuvo que sujetarse de la mesa para no caer. Él, me amaba, dijo, como si aferrarse a esas palabras pudiera salvarla del abismo en el que estaba cayendo. El hombre del traje oscuro negó con la cabeza. Él la usó. Clara sintió un sollozo atorado en su garganta. No, su voz se quebró. No puede ser cierto. Pero sí lo era. Y Eduardo la había dejado atrás sin siquiera una explicación. De repente, la realidad se estrelló contra ella con toda su brutalidad. El hombre al que amaba nunca existió. Su matrimonio fue una farsa. Y ahora estaba sola. Sola en una habitación fría, con 2 desconocidos mirándola con lástima. Sola en un aeropuerto donde su vida entera acababa de desmoronarse. Sola. Por primera vez en su vida, Clara no tenía a nadie. Y lo peor de todo, era que nadie vendría a buscarla. La respiración de Clara era irregular, como si su cuerpo estuviera olvidando cómo funcionar. Sentía que el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba en esa sala sin ventanas, llena de documentos y pruebas que destruían cada parte de su vida. El agente de traje oscuro cerró la carpeta y la miró con una expresión impenetrable. No había simpatía en sus ojos, solo la fría certeza de alguien que estaba acostumbrado a ver corazones romperse. Sabemos que esto es mucho para usted, señora Clara, dijo con voz baja, casi condescendiente. Pero necesitamos que coopere con nosotros. Cooperar. La palabra resonó en su mente con un eco cruel. ¿Cómo podía cooperar cuando ni siquiera entendía lo que estaba pasando? ¿Cómo se suponía que debía reaccionar cuando el hombre al que le entregó su amor, su confianza, su futuro, nunca existió? Su cuerpo entero temblaba. No, no sé nada, murmuró, sintiendo su garganta cerrarse. El otro agente, el de ropa casual, suspiró y se inclinó sobre la mesa. No creemos que usted estuviera involucrada. Pero eso no significa que Eduardo no la haya utilizado. Durante 6 años compartió su vida con él. Debió haber escuchado algo, visto algo. Clara negó con la cabeza con desesperación. No. No sabía nada, no tenía idea. Pero mientras las palabras salían de su boca, algo dentro de ella se torció. Pequeños recuerdos. Pequeñas alertas que había ignorado. Las noches en que Eduardo salía sin explicación. Las veces en que su celular sonaba en la madrugada y él contestaba en voz baja, alejándose de ella. El día en que encontró en su maletín un pasaporte con otro nombre y él, sin inmutarse, le dijo que era de un cliente. Las veces en que olía a un perfume distinto al suyo. Las veces en que su mirada se sentía vacía. Dios. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? El sollozo que brotó de su pecho fue desgarrador. Se cubrió el rostro con las manos, sintiendo su cuerpo convulsionarse por el llanto. Su piel ardía, sus ojos quemaban y su corazón,
Su corazón estaba roto en pedazos tan pequeños que jamás podrían repararse. Me usó, susurró entre lágrimas. Me usó todos estos años. El agente asintió lentamente. Sí. 2 letras. Una afirmación tan simple y tan brutal que hizo que Clara se sintiera morir. El hombre que amaba. El hombre al que le había entregado todo. El hombre con el que soñó formar una familia. Nunca la amó. Nunca fue real. Clara sintió ganas de gritar, de desgarrarse la piel, de arrancarse cada recuerdo que compartió con él. Pero no podía. Porque todavía estaba ahí, atrapada en esa sala, frente a esos hombres que esperaban respuestas que ella no tenía. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Clara sintió sus dedos enterrarse en sus brazos. Sus uñas se hundieron en su propia piel, buscando algo a lo que aferrarse. ¿Dónde está él?, preguntó con voz quebrada. El agente de traje oscuro entrecerró los ojos, intentando huir. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Huir? El otro agente se inclinó hacia adelante. Eduardo fue detectado en la terminal de vuelos internacionales. Está usando una identidad falsa para salir del país. El miedo la golpeó con una violencia inesperada. ¿Lo van a atrapar? El agente de traje oscuro no respondió de inmediato. Miró su reloj y luego a su compañero. Nuestros hombres ya están en camino. Clara apretó los labios con fuerza. Eduardo. El hombre al que amaba. El hombre que le robó la vida. ¿Lo volvería a ver? ¿Y si lo hacía, tendría el valor de enfrentarlo? El dolor dentro de ella se retorcía como una bestia furiosa, consumiéndola. Sabía que la verdad era cruel. Pero jamás imaginó que le dolería tanto. El tiempo dejó de tener sentido. Clara estaba sentada en aquella sala fría, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Sus manos temblaban sobre su regazo, los nudillos blancos de tanto apretar los dedos. Su cuerpo entero era un cúmulo de tensión, de rabia contenida, de desesperación muda. Las voces de los agentes sonaban como ecos distantes, palabras que flotaban en el aire sin que ella pudiera aferrarse a ellas. Eduardo. Mentiras. Estafa. Huir. Captura. Todo se mezclaba en su cabeza como un torbellino imposible de controlar. De repente, sintió el ardor en sus ojos y una lágrima silenciosa cayó sobre su mejilla. No la limpió. No se movió. Solo la dejó caer, como una gota de veneno recorriéndole la piel. El agente de traje oscuro carraspeó. Clara. Ella parpadeó lentamente. Era la primera vez que la llamaban por su nombre, sin el señora que la hacía sentir como una extraña en su propia historia. El hombre apoyó los codos sobre la mesa y la miró con una seriedad absoluta. Entendemos lo que está sintiendo. Clara soltó una risa amarga, ronca, vacía. No, no lo entienden. El agente inclinó la cabeza. Tiene razón. No podemos saber lo que es descubrir que la persona a la que amas nunca existió. Las palabras fueron como un cuchillo enterrándose en su pecho. Clara cerró los ojos con fuerza. Nunca existió. Nunca existió. Nunca existió. Cada repetición dolía más que la anterior. El hombre de ropa casual, que hasta ahora había permanecido en silencio, cruzó los brazos y la observó con atención. Clara, necesitamos que nos ayude. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Ayudar? El agente de traje oscuro asintió. Usted fue parte de su vida. Compartió su casa, su rutina. Tal vez sin saberlo, tiene información que podría ser útil para atraparlo antes de que logre escapar. Escapar. Clara sintió una corriente eléctrica recorrerle la piel. Eduardo se estaba yendo. Así como se fue de su vida sin una palabra, sin una despedida, sin siquiera el más mínimo respeto por el amor que ella le tuvo. Eduardo, el hombre con el que soñó envejecer,
Estaba a punto de desaparecer del mundo, como un fantasma, como si nunca hubiera existido. Su pecho se contrajo con rabia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía simplemente marcharse? Las imágenes de su relación pasaron por su mente como una película en reversa. Las primeras veces que la hizo reír. Las noches en las que la abrazaba con ternura y le prometía que nunca la dejaría. Las cartas que le escribía en los aniversarios, con palabras que ahora se sentían vacías, huecas, falsas. Las veces que la hizo sentir como la única mujer en el mundo, cuando en realidad no era más que otra pieza de su juego. El dolor se transformó en furia. Una furia ardiente, cruda, hirviente. Golpeó la mesa con ambas manos, provocando que los agentes se sobresaltaran. Ese maldito no se va a salir con la suya. Su voz era un rugido, un grito ahogado que llevaba dentro desde el momento en que vio la silla vacía en el aeropuerto. Los agentes se miraron, sorprendidos por su reacción. Clara sintió su respiración acelerarse, pero esta vez no era por miedo. Era por rabia. Rabia por haber sido engañada. Rabia por haber sido usada. Rabia por haber amado a un hombre que nunca existió. Quiero ayudar, dijo con firmeza, su voz aún temblorosa, pero llena de determinación. Díganme qué tengo que hacer. El agente de traje oscuro sonrió levemente, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Bien. El otro agente se inclinó hacia adelante. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre Eduardo. Necesitamos saber todo lo que recuerde. Clara tragó saliva y asintió. Pregunten. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, sintió que no era una víctima. Era una mujer herida. Era una mujer traicionada. Pero, sobre todo, era una mujer que no iba a permitir que el hombre que le robó su vida se saliera con la suya. Clara sintió que algo en su interior se rompía de manera irreversible. No era solo la traición de Eduardo, no era solo la humillación de haber sido engañada durante 6 años. Era la sensación de que toda su vida, cada decisión que tomó, cada sacrificio que hizo, había sido en vano. El aire en la sala era espeso, sofocante. Aunque el aire acondicionado zumbaba en el techo, ella sentía un calor insoportable subir por su pecho, como si su propia rabia estuviera quemándola desde dentro. El agente de traje oscuro abrió una libreta y tomó un bolígrafo. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo lo conoció? Clara tragó saliva. Sus ojos aún estaban húmedos, pero ya no lloraba. Nos conocimos en un café, su voz sonó distante, como si estuviera contando la historia de alguien más, no la suya. Yo había salido tarde del trabajo, y él estaba ahí, sentado en una mesa con un libro en la mano. Cerró los ojos por un instante. Pudo verlo con claridad en su mente, Eduardo levantando la mirada al verla entrar, su sonrisa encantadora, la forma en que sus ojos parecían brillar cuando la invitó a sentarse con él. Me dijo que el café ahí era terrible, pero que seguía yendo porque le gustaba el ambiente. Me hizo reír. Me pareció un hombre distinto a los que había conocido antes. Sus labios se torcieron en una mueca amarga. Y eso era cierto. Era distinto, porque no era real. El agente asintió, tomando notas. ¿Qué le contó sobre su vida? Clara dejó escapar un suspiro tembloroso. Dijo que era ingeniero, que trabajaba para una empresa extranjera y que viajaba mucho. Nunca cuestioné sus ausencias, porque desde el principio me dejó claro que su trabajo era exigente. Siempre tenía una explicación perfecta. Siempre encontraba la manera de hacerme sentir especial, incluso cuando pasábamos semanas sin vernos. Su mirada se oscureció al recordar cómo él siempre regresaba con regalos, con historias de lugares exóticos, con fotos que ahora sabía que probablemente no eran ni siquiera suyas. ¿Alguna vez sospechó algo? Clara apretó los labios. No, sí, sus dedos se enredaron entre ellos. Hubo momentos. Detalles que ahora, viéndolos en retrospectiva,
no tienen sentido. Las imágenes la golpearon una tras otra, como un martillo en su conciencia. Una vez, encontré un boleto de avión en su saco, pero no era para la ciudad en la que supuestamente había estado. Me dijo que había cambiado de planes de último momento y que olvidó avisarme. Le creí. Cerró los ojos con fuerza. Otra vez, cuando llevábamos un año juntos, lo llamé en la madrugada porque tuve una pesadilla horrible. Él contestó con un susurro y cuando le pregunté dónde estaba, solo dijo en casa y colgó. Me convencí de que estaba dormido y que yo había exagerado. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Siempre tenía respuestas. Siempre tenía excusas. Y yo siempre le creí. El agente de ropa casual se aclaró la garganta. No es su culpa. Este tipo de personas saben exactamente cómo manipular a los demás. Clara soltó una carcajada rota. Pero lo permití. Ignoré lo que estaba frente a mí. Y ahora estoy aquí, en esta sala, con dos desconocidos diciéndome que el hombre que amaban nunca existió. El silencio que siguió fue insoportable. El agente de traje oscuro cerró la libreta. Eduardo ha sido visto en la puerta de embarque. Si no lo detenemos ahora, se irá para siempre. Clara sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Llévenme con ustedes. Los agentes intercambiaron miradas. No es seguro. Clara se levantó de golpe. No me importa. Quiero verlo. Quiero mirarlo a los ojos y preguntarle. Su voz se quebró. Preguntarle si alguna vez me amó, aunque sea un poco. El agente de traje oscuro suspiró. Venga. Pero manténgase atrás. Clara asintió, pero en su interior sabía que no podría obedecer esa orden. Porque en cuanto viera a Eduardo, todo el dolor que llevaba dentro iba a explotar. Y ya no sería la misma mujer que él dejó atrás. Las luces fluorescentes del aeropuerto brillaban con una intensidad casi insoportable. Clara caminaba con pasos apresurados, rodeada por los agentes que la habían llevado hasta allí. Su respiración era errática, sus manos estaban heladas, pero su interior ardía. Cada paso que daba la acercaba al hombre que destruyó su vida. Cada metro que avanzaba la empujaba hacia un abismo del que nunca podría regresar. Su mente estaba dividida entre el odio y la esperanza absurda de que todo esto fuera un error. De que Eduardo tuviera una explicación, de que de alguna manera todo pudiera arreglarse. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no había vuelta atrás. Cuando doblaron la esquina que llevaba a la puerta de embarque, lo vio. Eduardo estaba ahí. De pie, con una maleta de mano a su lado, vestido con un traje impecable y con una expresión relajada, como si fuera un hombre común, como si no hubiera arruinado la vida de la mujer que confiaba en él ciegamente. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era él. Era el hombre que amó, el hombre por el que sacrificó tanto. Y, al mismo tiempo, era un desconocido. El agente de traje oscuro le hizo un gesto con la cabeza, advirtiéndole que se quedara atrás mientras sus compañeros se acercaban con cautela. Pero Clara no pudo obedecer. Algo en su interior se rompió. Antes de que pudiera controlarse, avanzó a pasos firmes, con la respiración entrecortada, con las lágrimas ardiendo en sus ojos. Eduardo. Su voz resonó en la terminal como un trueno. Eduardo giró la cabeza con lentitud. Sus ojos se encontraron. Por un instante, todo lo demás desapareció. Clara sintió su corazón detenerse. Esperaba ver sorpresa, culpa, miedo. Pero no vio nada. Nada. Eduardo la miró con la misma calma con la que la miraba cada mañana, con la misma indiferencia con la que le decía te amo antes de irse al trabajo. Como si no le importara. Como si ella nunca hubiera significado nada. La sangre de Clara hirvió. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz era un hilo, tembloroso, lleno de una tristeza que la estaba consumiendo por dentro. Eduardo suspiró,
como si estuviera fastidiado por su presencia. Clara, no es el momento. No era el momento. No era el momento. La furia explotó dentro de ella como un volcán. Después de 6 años juntos, me dices que no es el momento. Eduardo chasqueó la lengua y miró alrededor, notando cómo los agentes ya se acercaban. No hagas una escena, dijo con frialdad. Clara sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. No había remordimiento en su voz. No había culpa. No había nada. Lo único que veía en él era irritación, como si ella fuera un estorbo en su plan de escape. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Yo te amaba, susurró. Por un momento, creyó ver un destello en los ojos de Eduardo. Pero fue tan rápido, tan fugaz, que tal vez solo era su imaginación. Él se encogió de hombros. No fue personal. Clara sintió que el alma se le desgarraba. No fue personal. 6 años de amor, de entrega, de sueños compartidos. Y para él, no fue personal. Antes de que pudiera responder, los agentes llegaron. Eduardo Montes está bajo arresto, dijo el agente de traje oscuro, sacando sus credenciales. Eduardo suspiró y levantó las manos, sin resistirse, como si todo esto fuera solo una molestia menor en su vida. De verdad, Clara, pensé que eras más inteligente, dijo con una sonrisa burlona mientras los agentes le colocaban las esposas. Clara sintió que algo dentro de ella moría. Las lágrimas cayeron con más fuerza. La rabia la sofocaba, pero al mismo tiempo, una tristeza infinita la aplastaba. Eduardo la miró una última vez antes de que los agentes lo arrastraran lejos. Siempre fuiste demasiado sentimental, murmuró antes de desaparecer entre la multitud. Y entonces, Clara se desplomó. Sus piernas no pudieron sostenerla más. Cayó de rodillas en medio del aeropuerto, rodeada de desconocidos, con su corazón hecho trizas. Y ahí, en el suelo frío y duro, entendió que el Eduardo que ella amó nunca existió. Lo que más dolía no era que él la hubiera abandonado. Lo que más dolía era que nunca la amó. El tiempo dejó de existir. Clara permaneció en el suelo del aeropuerto, sin escuchar nada más que el eco de sus propios sollozos ahogados. A su alrededor, la gente pasaba, algunos se detenían por un momento, pero pronto volvían a sus propios asuntos. Para ellos, solo era una mujer en crisis, una más en la inmensidad de un aeropuerto donde cientos de historias se cruzaban a diario. Pero para ella, era el fin de todo lo que conocía. Sintió una mano en su hombro. Señora Clara. Era el agente de traje oscuro, que se había agachado a su lado. Pero Clara no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en el suelo, en las diminutas grietas del mármol pulido. Su mente repetía una y otra vez la escena que acababa de vivir. Eduardo siendo esposado. Eduardo con esa sonrisa de desprecio. Eduardo diciéndole que no fue personal. Un nudo en su garganta la hizo estremecerse. ¿Cuántas veces le había dicho que la amaba? ¿Cuántas veces la había besado con ternura, con pasión, con aparente devoción? ¿Cuántas noches se habían quedado despiertos hablando del futuro, de los hijos que algún día tendrían, de la casa que comprarían, de los viajes que harían juntos? Todo, mentira. Mentira. Su estómago se revolvió y sintió que iba a vomitar. El agente suspiró. Tenemos que salir de aquí. Clara parpadeó lentamente. ¿Salir de aquí? ¿A dónde? Ya no tenía un hogar. Ya no tenía un esposo. Ya no tenía una vida. Era como si el universo le hubiera arrebatado todo de golpe, dejándola desnuda ante una realidad que no sabía cómo enfrentar. Su cuerpo temblaba. Con movimientos torpes, intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Fue entonces cuando sintió que alguien la sujetaba de los brazos y la ayudaba a ponerse de pie. Vamos a llevarla a un lugar seguro, dijo el otro agente, su tono más suave de lo habitual. Clara no discutió.
No tenía fuerzas para hacerlo. Sus pies se movieron por inercia mientras la guiaban fuera de la terminal, donde un coche negro la esperaba. Sintió el aire frío de la noche golpear su rostro, pero ni siquiera eso la sacó de su estado de shock. Se dejó caer en el asiento trasero sin pronunciar palabra. El auto arrancó, y la ciudad pasó como un borrón de luces a través de la ventana. Apretó las manos sobre su falda, sintiendo las uñas clavarse en su propia piel. Quería gritar. Quería romper algo. Quería despertar y descubrir que todo había sido un mal sueño. Pero no. La pesadilla era real. Clara, la voz de la gente interrumpió sus pensamientos. Sabemos que esto es devastador para usted. Ella rió con amargura. ¿Devastador? Su voz sonó rota, hueca. No, agente. Esto es peor que eso. El silencio en el auto fue absoluto. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero las lágrimas ya no caían. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no quedaba nada más dentro de ella para llorar. ¿A dónde me llevan?, preguntó, con un hilo de voz. A un lugar seguro. Un hotel. Clara asintió sin interés. No importaba a dónde fuera. Nada importaba ya. El coche avanzó por calles que no reconocía, hasta detenerse frente a un edificio discreto. Uno de los agentes bajó y le abrió la puerta. Debe descansar. Descansar. La palabra le pareció absurda. ¿Cómo se supone que iba a cerrar los ojos y dormir después de lo que acababa de pasar? Aún así, salió del auto y entró al hotel. El recepcionista le entregó una llave sin hacer preguntas y los agentes la escoltaron hasta su habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Clara se quedó sola por primera vez en horas. El silencio era insoportable. Caminó lentamente hacia la cama y se dejó caer sobre el colchón sin preocuparse por quitarse los zapatos. Miró el techo con los ojos vacíos. Eduardo estaba tras las rejas. La pesadilla debía haber terminado. Pero en su interior, la pesadilla apenas comenzaba. Porque ahora tenía que enfrentar el peor enemigo de todos, su propia soledad. El reloj digital junto a la cama marcaba las 3:17 de la mañana. Clara no había dormido ni un solo minuto. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de girar en círculos, reviviendo cada momento, cada mentira, cada promesa rota. La habitación del hotel era pequeña pero cómoda. Las cortinas estaban cerradas, pero las luces de la ciudad se filtraban a través de los bordes, proyectando sombras alargadas en el techo. Todo se sentía irreal, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. Su pecho subía y bajaba con dificultad. El aire en la habitación era sofocante. Se puso de pie con movimientos torpes y caminó hasta el espejo del armario. Cuando se vio reflejada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer que la miraba desde el espejo no era ella. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, las mejillas hundidas. Parecía un fantasma de sí misma. Un sollozo se atoró en su garganta. Retrocedió un paso, sintiendo que las piernas le temblaban. No podía seguir así. No podía seguir hundiéndose en este abismo. Tomó aire con fuerza y salió al baño. Abrió la llave del lavabo y dejó que el agua fría corriera. Metió las manos bajo el chorro y luego se salpicó el rostro, intentando despertar de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Pero el dolor seguía ahí. No se iba. No importaba cuánto se lavara la cara o cuántas veces se frotara los ojos. Seguía sintiendo la ausencia de Eduardo como un puñal clavado en el pecho. Cerró la llave del agua con un golpe seco y apoyó las manos en el mármol del lavabo. Entonces, vio su anillo de bodas. Ese delgado aro de oro que Eduardo le puso en el dedo el día que le juró amor eterno. Lo había llevado todos los días, incluso cuando Eduardo comenzó a distanciarse. Incluso cuando las dudas comenzaron a surgir. Porque ella creía en el amor.
porque ella creía en él. Sus labios temblaron. Sus dedos se cerraron en un puño y luego, con un impulso de rabia, se arrancó el anillo y lo arrojó con fuerza contra el espejo. El metal rebotó y cayó al suelo, rodando hasta perderse bajo la cama. Clara se llevó una mano a la boca para ahogar el grito que quería salir de su pecho. El dolor era insoportable. Las lágrimas, que pensó que ya se habían agotado, volvieron a caer. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo frío del baño, con el corazón latiendo desbocado. No podía más. No podía seguir soportando este sufrimiento. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió miedo de sí misma. Miedo de lo que este dolor le haría si no encontraba una forma de salir de él. Cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar algo, cualquier cosa a la que aferrarse. Entonces, recordó algo. La voz de su madre, cuando era niña, diciéndole que una mujer fuerte no es la que no llora, sino la que encuentra la manera de levantarse después de caer. Recordó a su mejor amiga, Olivia, diciéndole una vez que ella tenía un fuego dentro, uno que nadie podía apagar. Recordó los sueños que tenía antes de Eduardo. Recordó quién era antes de que él la convirtiera en su sombra. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. No podía seguir así. No podía permitir que un hombre que nunca la amó la destruyera. Se limpió las lágrimas con la manga de su blusa y se levantó lentamente. Se miró al espejo una vez más. Su reflejo seguía siendo el de una mujer rota. Pero por primera vez, vio algo más en sus ojos. Determinación. Tal vez todavía no sabía cómo, pero iba a salir de esto. Iba a reconstruirse. Iba a demostrarle a Eduardo que no la había destruido. Se aferró a ese pensamiento con todas sus fuerzas. Porque era lo único que la mantenía de pie. El amanecer se filtraba débilmente por las cortinas del hotel cuando Clara abrió los ojos. No recordaba en qué momento se quedó dormida, pero su cuerpo se sentía pesado, como si la tristeza la hubiera anclado a la cama. El dolor seguía ahí. No se había desvanecido en la noche, no se había suavizado con el descanso. Estaba presente, latiendo en su pecho como una herida abierta. Giró la cabeza lentamente y vio su bolso sobre la mesa de noche. Por un momento, el impulso de tomar su teléfono y buscar a Eduardo la golpeó con fuerza. Pero se obligó a recordar. Él no era quien ella creía. Él no la amó. Él la había usado. Sus dedos temblaron cuando se sentó al borde de la cama. Sus pies tocaron la alfombra fría y un escalofrío recorrió su espalda. Cerró los ojos y respiró hondo. Había tomado una decisión anoche. No podía permitir que Eduardo la destruyera. Pero querer ser fuerte y lograrlo eran cosas muy distintas. Se obligó a ponerse de pie. Caminó hasta el baño y se miró al espejo. Su reflejo seguía siendo el de una mujer destrozada, pero ahora había algo más en su mirada. Una chispa. Pequeña, pero ahí estaba. Abrió la llave del agua y dejó que el líquido helado corriera entre sus dedos antes de salpicarse el rostro. Cuando salió del baño, el sonido de su celular vibrando la sobresaltó. Tomó el dispositivo con manos temblorosas y vio un número desconocido en la pantalla. Dudó por un momento antes de contestar. ¿Clara Montes? El apellido cayó sobre ella como una bofetada. Montes. El apellido que había tomado cuando se casó con Eduardo. El apellido de un hombre que nunca existió. Sí, respondió con voz apagada. Habla el agente Ramírez. Necesitamos que venga a la fiscalía. Su estómago se contrajo. ¿Qué pasó? El agente hizo una pausa. Eduardo ha pedido verla. El aire se le atoró en la garganta. ¿Qué? Dice que tiene algo que decirle. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. Había pasado toda la noche intentando borrar su presencia de su mente, intentando convencer a su corazón de que él ya no tenía poder sobre ella. Y ahora, él la llamaba. No.
No podía ir. No debía ir. Pero entonces, una idea cruzó su mente. ¿Qué quería decirle? ¿Era una mentira más? ¿Una excusa? O tal vez, por primera vez en su vida, Eduardo iba a decirle la verdad. Cerró los ojos con fuerza. No quería verlo. No quería enfrentar de nuevo esos ojos vacíos, esa sonrisa cruel. Pero al mismo tiempo, necesitaba respuestas. Porque si no las obtenía, nunca iba a poder cerrar esta herida. Respiró hondo y respondió. Voy para allá. El agente le dio la dirección y colgó. Clara sintió que sus manos estaban sudorosas. Se quedó de pie en la habitación, mirando la pantalla del teléfono con el corazón latiendo en su garganta. Se obligó a moverse. Tomó la ropa que había empacado apresuradamente la noche anterior y se cambió. Cada movimiento era lento, pesado, como si estuviera preparándose para una batalla. Y tal vez lo estaba. Porque enfrentarse a Eduardo después de todo lo que había pasado era el desafío más grande de su vida. Salió del hotel y tomó un taxi. El trayecto hacia la fiscalía fue silencioso. Las calles de la ciudad pasaban frente a ella como un borrón. Personas caminaban, autos tocaban el claxon, la vida seguía su curso. Pero para ella, el mundo estaba detenido. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio, Clara sintió un escalofrío. Pagó la tarifa y bajó lentamente. El agente Ramírez la esperaba en la entrada. Gracias por venir. Clara asintió sin decir nada. Su garganta estaba seca. Por aquí, dijo él, guiándola al interior. Las paredes eran grises, los pasillos estrechos. El olor a café y documentos viejos llenaba el ambiente. Su corazón latía desbocado con cada paso que daba. Finalmente, llegaron a una puerta. El agente se detuvo y la miró. Está ahí dentro. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Él pidió esto? El agente asintió. Pero no tiene que hacerlo si no quiere. Ella bajó la mirada. No. No quería. Pero lo necesitaba. Apretó los puños y asintió. Estoy lista. El agente abrió la puerta. Y ahí estaba él. Eduardo. Sentado al otro lado de una mesa de metal, con las manos esposadas y la misma mirada indiferente de siempre. Clara sintió que el aire se volvía pesado. Era el mismo hombre. Pero ahora, lo veía diferente. Y esta vez, no iba a permitir que la manipulara. Se sentó frente a él sin apartar la mirada. Habla. Por primera vez, era ella quien tenía el control. Eduardo la miró con una sonrisa leve, la misma que alguna vez la hizo sentir mariposas en el estómago. Pero ahora, esa sonrisa solo le producía asco. Clara no desvió la mirada. No parpadeó. No tembló. No iba a darle el gusto de verla derrumbarse. No pensé que vendrías, dijo él con voz tranquila, inclinándose ligeramente sobre la mesa de metal. Clara cruzó los brazos sobre su pecho y recargó la espalda contra la silla, adoptando una postura firme. Dijiste que tenías algo que decirme. Eduardo suspiró, como si estuviera decepcionado por su frialdad. Siempre fuiste muy impulsiva, comentó, como si estuviera hablando con una vieja amiga en lugar de con la mujer a la que había destruido. Eso me gustaba de ti. Clara sintió el ardor de la ira en su pecho, pero se obligó a no reaccionar. No iba a caer en su juego. Ve al grano, Eduardo, dijo con voz firme. Los ojos de él brillaron por un instante. ¿Eduardo? ¿Todavía me llamas así? Clara no respondió. Él sonrió con burla y se recargó en la silla, estirando las manos esposadas sobre la mesa. Escucha, Clara, dijo con tono más serio. La policía cree que lo sabe todo, pero no tienen idea de lo que realmente está pasando. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Eduardo la miró fijamente,
como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. ¿De verdad crees que fui yo solo?, preguntó, alzando una ceja. Hay gente más poderosa involucrada en esto. Gente que no va a permitir que yo me quede aquí. Clara sintió su corazón latir con fuerza. ¿Estás diciendo que alguien te va a sacar de la cárcel? Eduardo sonrió. Digo que el juego no ha terminado. La garganta de Clara se secó. Por un momento, recordó todas las veces en las que Eduardo la había manipulado. Todas las veces en las que le había mentido con esa misma calma, con esa misma seguridad. Pero esta vez no iba a caer. Si crees que todavía puedes manipularme, estás más perdido de lo que pensaba, dijo con frialdad. Eduardo no se inmutó. No te estoy manipulando, Clara. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Ella entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Eduardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sabes que tarde o temprano saldré de aquí. Y cuando lo haga, necesitaré a alguien de mi lado. Clara sintió el estómago revolverse. ¿Estás pidiéndome que te ayude? Él sonrió. Te estoy pidiendo que pienses en ti misma. Clara se quedó en silencio por unos segundos. Si esto hubiera pasado semanas atrás, tal vez habría dudado. Tal vez habría querido creer en él. Pero ahora veía la verdad con una claridad brutal. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Eduardo?, dijo, inclinándose hacia él. Eduardo la miró con curiosidad. Que ni siquiera eres un buen mentiroso. La sonrisa de Eduardo se desvaneció. Clara se puso de pie con firmeza. Tu juego terminó. No me importa lo que pase contigo. No me importa si sales de aquí o si te pudres en esta celda. Para mí, estás muerto. Eduardo apretó la mandíbula. Clara lo miró una última vez. Por primera vez, no sintió amor. No sintió tristeza. No sintió nostalgia. Solo sintió libertad. Giró sobre sus talones y salió de la sala sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, sintió su corazón latir con más fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. Y supo que, sin importar lo que pasara, Eduardo nunca más volvería a tener poder sobre ella. El pasado quedaba atrás. Y ahora, era hora de empezar de nuevo. Si esta historia te hizo sentir cada emoción, desde la traición hasta la liberación, no olvides dejar tu comentario y compartir tu opinión. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Clara? ¿Crees que Eduardo realmente la quiso en algún momento o todo fue una farsa? Queremos saber tu punto de vista. No olvides darle like al video y suscribirte para más historias llenas de drama, emoción y giros inesperados. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más contenido apasionante.